Muy buenos días a todos. Hablo Jeffrey Lee y estamos en el estudio bíblico virtual. El día de hoy es el 21 de junio 2020 y estamos en un estudio basado en el versículo que se encuentra en el segundo Timoteo 2:15, que tiene que ver con trazar bien la palabra. Estamos en parte número 10 del estudio. En los 25 años que llevo siendo una persona salvada por la gracia asombrosa de Dios, esta revelación del misterio ha sido tan como sorprendente que para mí en esos últimos 3 años y especialmente el último año ha sido si fuera que nunca entendía la Biblia antes, aunque estudiaba la Biblia muchísimo durante los otros años, las décadas, sin saber cómo trazar bien la palabra de verdad, cómo trazar las dispensaciones. Es imposible realmente entender la Biblia. Entonces, con muchísimas gracias a Dios por darme la revelación y revelaciones y estoy aún aprendiendo más y más. Y voy a seguir con este tema, que el cuerpo de Dios no es la novia de Cristo. En la semana pasada mencioné este tema y un comentario que recibí, un miembro del estudio me dijo: Jeffrey, me mataste. Y es así. Cuando descubrí esta parte, este verdad, fue, Dios mío, porque todo mis décadas antes de entender cómo trazar bien las dispensaciones, yo pensaba igual, que el cuerpo de Dios es la novia de Cristo. Y entonces vamos a seguir y profundizar el tema. Antes de hacerlo, quiero mencionar algunas cosas. También en la semana pasada, después de hacer el estudio, otro miembro del grupo me preguntó, me hizo una pregunta sobre la iglesia, la palabra la iglesia. Porque a vez en cuando Pablo, dentro de sus escrituras, los 13 libros romanos de Filemón, normalmente él escribió el cuerpo de Dios, el cuerpo de Dios. Pero a vez en cuando utilizó Pablo la palabra iglesia para decir lo mismo. Él estaba hablando sobre el cuerpo de Dios. Y para dar evidencia de eso, vamos a leer Actos, okay, capítulo 7, versículo 38.
que sabemos que Actos es un libro de transición, hechos o actos, ¿okay? Son iguales. Okay, y sabemos que capítulo 7 fue la última oportunidad que Dios le dio a Israel, las israelitas, para hacer la gran comisión. La gran comisión que se encuentra en capítulo 28 de Mateo. El plan de Dios fue, la invitación fue que los israelitas iban a brindar salvación, el evangelio a los gentiles, pero ellos lo rechazaron, la misión, y en capítulo 7 de Hechos, Actos, eso fue la caída de Israel. ¿Okay? Y es la historia de Esteban. Estaban llenos con el Espíritu Santo. Y él, en todo este capítulo 7, estaba frente de los fariseos, probando, dándoles prueba que Jesucristo es Dios y que los fariseos lo crucificaron, lo mataron y estaban intentando convertir sus mentes, pero ellos, los fariseos, lo mataron. ¿Okay? Y Saulo estuvo con ellos. Y fue interesante. 2 capítulos después, en capítulo 9 del libro de Hechos, de Actos, uno puede encontrar el momento cuando Dios lo escogió, Saulo, para ser el apóstol de los gentiles. Y es mejor decir el apóstol del cuerpo de Dios, porque el cuerpo de Dios es solo un cuerpo, tanto para los gentiles y los judíos, durante la dispensación de gracia. Entonces, en Hechos capítulo 7 podemos ver que estaba describiendo la genealogía, la historia desde el principio, que los profetas de Israel estaban hablando de Jesucristo como su Mesías. Y en versículo 38 podemos ver algo muy interesante. En los versículos anteriores, en 34, 35, 36, estaba hablando sobre Moisés en el desierto, ¿okay? En el rescate de los israelitas del cautiverio de Egipto. Y entonces ese es el contexto. Y eso ocurrió en otra dispensación. Eso fue antes de la dispensación de la ley, la historia de Moisés. Esto fue antes que, o pues, durante la dispensación de la ley, porque Moisés recibió los 10 mandamientos durante los 40 años dando vueltas en el desierto. Okay, entonces Moisés es conectado con el comienzo de la dispensación de la ley. Ok, entonces versículo 38. Este es
el que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, que recibió los oráculos vivos para darnos. ¿Okay? Entonces, él estaba hablando exactamente del inicio de la dispensación de la ley. Y es interesante que él utilizó la frase, la palabra iglesia, la iglesia. Entonces, mucha gente mucha gente dicen que estamos en la edad de la iglesia para decir la dispensación de gracia. Y estoy utilizando este versículo para dar luz, para poder revelar que la iglesia, la palabra es algo muy general. Y es como una congregación. Entonces podemos ver aquí que la iglesia fue como un concepto. La palabra fue utilizado para decir algo distinto del cuerpo de Dios. Algo distinto. El cuerpo de Dios es parte del misterio de Cristo, que fue reservado solo, que Dios guardó el misterio, el secreto, y solo lo reveló a Pablo. Okay, entonces eso es algo que quise mencionar. Ok, otra cosa es, el día de hoy, siendo 21 de junio, estamos experimentando un día con muchas significancias. Okay. Número uno, ayer empezó algo se llama el eclipse anular, lo más grande del siglo. Okay. Y eso duró por ¿cuántas horas? Como, puedo ser equivocado, pero 4, 5, 6 horas. Okay. Y empezó hace 9 horas. Y se cumplió. Okay. Y ese tipo de eclipse se ve como un, a ver, la palabra es anillo de fuego. Y fue visible en Asia y en partes del Medio Oriente. Okay, los eclipses son a ver, la palabra advertencias de Dios. Dios ha utilizado eclipses muchísimas veces para dar una advertencia. Sabemos la historia de Nínive con Jonás. Y durante la crucifixión de Jesucristo en el mediodía, había un eclipse. Y entonces en el mediodía, durante la crucifixión, no había ninguna luz. Okay. Son ejemplos. También estamos experimentando el solsticio de junio, para aquellos que viven en el hemisferio norte, es el inicio de verano. Y para aquellos que viven en el
hemisferio del sur, como nuestros amigos chilenos, es el inicio del invierno. Okay. Otra significancia para Norteamérica, estamos en el Día del Padre, Día del Padre, y otros como 8 países. Y aquí en los Estados Unidos y muchos otros países, las manifestaciones y disturbios, estamos experimentando cosas proféticas sobre inicio o la cercanía del rapto, la cercanía del 70ª semana del año, los 7 años. Okay. Y hay muchas marchas organizadas, marchas luciferianas por un gobierno mundial. Por muchas ciudades, los disturbios, hay personas haciendo incendios, destruyendo monumentos, y es una locura. Y muchas personas estamos experimentando la destrucción de la cultura del mundo. Y mucha gente que no son salvos están pensando que el mundo se está desmoronando. Pero para aquellos que conocen cómo trazar bien la palabra, lo que está pasando es profético. Entonces, todo está cayendo en su lugar. Es otra mirada. Y nuestra esperanza bien aventurada está cerca. El rapto está cerca. Ok. Eso fue algunas cosas que quise mencionar antes. Vamos a seguir con el cuerpo de Dios. No es la novia de Cristo. Quizás eso va a durar por el estudio de hoy y la próxima también, porque es algo importante. Es increíble. Cuán poca gente entiende cómo trazar la palabra bien. Hay muchos pastores famosos con iglesias gigantescas que no están trazando bien la palabra. Ok. El cuerpo de Dios no es la novia de Cristo. En la semana pasada mencioné Juan 3, versículo 29, que hablo sobre, a ver, vamos a leerlo nuevamente. Juan 3. Y los 4 libros, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, trazando bien la palabra, sabemos que aunque los 66 libros de la Biblia fueron escritos para nosotros, las únicas
libros que pueden escribieron hacia el cuerpo de Dios son los libros de Pablo. Entonces Juan es súper bueno para nosotros, para el contexto. Juan, especialmente en el principio de Juan, eso fue antes de la crucifixión de Cristo. En el contexto, es un libro escrito hacia Israel. Y aquí en versículo 29, el que tiene la desposada es el desposado, mas el amigo del desposado que está de pie y le oye, se goza grandemente de la voz del desposado. Así pues, mi gozo es cumplido. Entonces, aquí mucha gente, muchos creyentes, incluyendo yo, estaban enseñado que el cuerpo de Cristo es la novia de Cristo, pero en el contexto no. Eso no está usando bien la palabra. En la misma manera mencioné Efesios, capítulo 5, versículos 21 a 23. Es un libro de Pablo y en su contexto es dos cosas, ¿ok? Contextualmente son instrucciones prácticas para un matrimonio cristiano y la revelación de uno de los misterios que Dios le reveló a Pablo, el misterio del cuerpo de Dios. Ahora, vamos a pasar o seguir con el estudio y con esta gráfica podemos ver que el programa profético para Israel tiene una pausa, una brecha, ¿ok? Y entre medio es el programa misterio del cuerpo de Dios. Y aquí dice, a ver si puedo hacerlo más grande. The main sphere of influence for the body of Christ is heavenly places. Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 1, uno puede ver que, a ver, también. Okay. La principal esfera de influencia del cuerpo de Dios, la principal esfera de influencia para el cuerpo de Dios es los lugares celestiales. Los lugares celestiales. ¿Ok? Y escribió eso. Dios mío, ¿qué pasó con mis notas? Oh, ya. Ok. El programa profético de Israel tiene que ver siempre con cosas visibles y terrenales. Y el programa del misterio del cuerpo de Cristo tiene que ver con cosas invisibles y celestiales. Ok. Eso es algo que quizás ustedes tienen que estudiar. Para mí fue necesario. Sabemos que en el final de la dispensación de gracia, el final está súper cerca, es el rapto. Y 7 años después, con la conclusión de la 70ª semana de Daniel, los 7 años, es la segunda venida de Jesucristo. Y siempre pensaba que el cuerpo de Cristo iba a volver, ¿ok? 7 años después, rapto primero,
Y 7 años después, el cuerpo de Dios iba a venir con Jesucristo en su segunda venida para participar en Armagedón y el reino milenio de Cristo. Pero vamos a ver que eso no es otra cosa, ¿ya? Ok, tenemos 4 preguntas. ¿Cuándo es la cena de las bodas del Cordero? De la boda del Cordero. ¿Cuándo es la cena? Okay. De la boda del Cordero. ¿Cuándo es la cena de la boda del Cordero? ¿Y qué comida se servirá en el banquete de la boda del Cordero? ¿Quién reinará con Cristo durante el reino milenial? ¿Y quién es la novia de Cristo? Okay, vamos a leer muchos versículos desde el libro de Apocalipsis, de Revelación. Ok. Entonces voy a buscar voluntarios para poder ayudarme con estas escrituras. Ok. Y si me queda tiempo, voy a dar un resumen del libro de Revelación después. Entonces, la primera pregunta, ¿cuándo es la cena de la boda del Cordero? Revelación capítulo 19, versículo 9. ¿Quién puede leer eso? Yo puedo leerlo. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y díceme, estas palabras de Dios son verdaderas. Ok. Entonces, tengo que dar contexto. Uh-huh. Revelación 19 es casi el final de Revelación. Vamos a ver que Revelación tiene 22 capítulos, 22 versículos. Estamos aquí leyendo desde versículo 19. Okay, entonces tengo que dar un poco resumen para dar contexto. Capítulo 1 es revelación de Jesucristo, es su revelación, dado a Juan con señales. Y sabemos que después del último libro de Pablo, Filemón, tenemos Hebreos, tenemos Pedro 1, Pedro 2, Juan 1, 2, 3, Santiago, etc. Y Revelación. Ese libro, Hebreos hacia Revelación, son escritos hacia las personas que van a pasar en la tierra en la 70ª semana de Daniel y en el reino milenial de Dios. Y otra cosa es, el reino milenial es el comienzo del reino eterno de Dios. Okay.
es otra cosa que aprendí. Es el principio del reino eterno. Porque al leer capítulo 22, 21 o 22, uno va a entender que después del juicio del trono blanco, iba a tener nueva tierra, nuevo cielo. Okay. Entonces, eternidad. Okay. Entonces, ese es capítulo 1. Y Dios, Jesucristo, es Dios, le dio a Juan imágenes y las instrucciones fue que Juan tuvo que escribir del pasado, del presente en su vida, y él escribió el libro en el año 90-95 DC. Entonces, él fue llamado para escribir sobre el pasado, el presente, su presente y el futuro. ¿Okay? Capítulos 2 y 3 tiene que ver con 7 cartas que Jesucristo quiso dar a las 7 iglesias. Y para mí, pensaba que antes de entender cómo trazar bien la palabra, los 7 iglesias iban para nosotros, o son para nosotros. Y ahora, creo que son las iglesias porque durante la 70ª semana de Daniel. Porque sabemos que en 7 años, justo después del rapto, el anticristo y el profeta falso va a llegar. En el medio de los 7 años, 3 años y medio después de la revelación del anticristo y profeta falso, el anticristo va a ponerse a pie en el templo que va a ser construido durante los primeros 3 años y medio. Y con este acto de ponerse en medio del templo, llamándose a sí mismo que Él es Dios y haciendo algo que se llama en inglés the abomination that causes desolation. Vamos a leer en Mateo 24 la traducción. Él va a hacer algo. Y eso va a ser el inicio de la gran tribulación, mencionado en Mateo 24. Y los últimos 3 años y medio de los 7 años, eso es la gran tribulación. El final de los 7 años es la segunda venida de Jesucristo, Armagedón, y la conclusión y el juicio de entre las ovejas y cabras. Ok, entonces, estas cartas a las iglesias, tenemos que entender que en el principio, justo después del rapto, el mundo va a aceptar, especialmente los judíos, va a aceptar el anticristo y el profeta falso con brazos abiertos. Y van a pensar equívocamente que el anticristo es su Mesías. Y ellos, entonces, la gente que se quedarán
se quedará en el planeta, va a ser engañados. Y la marca de la bestia va a ser ofrecido. Y la gran mayoría de los habitantes van a aceptarlo. Ah, genial, así. Okay. Es una trampa. Y algunas personas que van a participar en eso en los 7 años van a ser personas que pensaban, que creían que eran salvos. Y para ellos van a ser súper sorprendidos que aún se quedan en el planeta. Okay. Muchas de las denominaciones, muchos de los cristianos las personas que se identifican como cristianos, pero están creyendo en una evangelio de salvación equivocada, mezclada, corrupta, no van a estar, no serán raptados. Entonces ellos van a estar. Y para mí las 7 cartas es para ellos. Porque al leer las 7 cartas, uno va a entender que es posible perder la salvación, que hay obras. Okay. Y el cuerpo de Dios durante la dispensación de la gracia, no hay ninguna obra involucrada con nuestra salvación. Ninguna. Okay. Entonces, eso es y no solamente la opinión mía. Okay. Los otros que han recibido la revelación y ahora traza bien la palabra, esas iglesias son para aquellos que van a quedarse en el planeta. Okay. Capítulos 5 hasta 10, a ver, un resumen breve. Hasta 19. Okay. 5 hasta 19, capítulos 5 hasta 19. Principalmente el discurso tiene que ver con 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira, de la ira de Dios. Entonces, acabamos de leer desde capítulo 19. Okay. Voy a mostrar algo, voy a poner el video mío para explicar lo que estoy entendiendo de explicar. Okay. Para poder entender los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios. A ver si puedo. Ok, perfecto. Es fácil leer capítulos 5 hacia 19 de Apocalipsis y Revelación y pensar que los 7 sellos tienen que pasar, después las 7 trompetas y después las 7 copas de oro, de la ira de Dios. Y pensar, pensar que
que los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de iras van a pasar cronológicamente. Pero creo que eso no es, no es así. Okay? Ok, tengo aquí para poder mostrar tres cositas, ¿ok? La más pequeña, otra un poco más grande y la tercera es lo más grande, ¿ok? Y todos caben aquí, así, ¿ok? Entonces estoy utilizando esos tres cuencos de vidrio, esos, dije bien, cuencos de vidrio. Sí. Ok. Entonces, en primer caso, son los 7 sellos. Entonces, en grado de severidad, las copas de ira de Dios es la más grave. ¿Okay? Entonces, por tamaño, estoy utilizando este cuenco de vidrio más grande para poder representar las 7 copas de la ira de Dios, que tiene que ver con la segunda venida y Armagedón. ¿Okay? Y dentro de las 7 copas son las 7 trompetas. Y dentro de las 7 trompetas, los 7 sellos. ¿Ok? Entonces, los 7 sellos, si uno lee Revelación 6, capítulo 6, versículo 12, eso tiene que ver con la segunda venida. Es una mención de la segunda venida. ¿Okay? Sello número 6 de los 7. Entonces, y también en capítulo 8, que sería bueno escribir lo que estoy hablando, porque no están en mis notas. En Revelación capítulo 8, versículos 1 y 2, dice que sello número 7 son los 7 trompetas. ¿Ok? Por lo tanto, estoy poniendo los 7 sellos, porque sello número 7 sello número 7 es los 7 trompetas. Y uno puede leerlo en Revelación 8, versículos 1 y 2. Entonces, así. Okay. En Revelación capítulo 11, versículo 15, dice que trompeta número 7, la última trompeta, son los 7 trompetas aquí. Trompeta número 7 es los 7 copas de ira, de la ira de Dios. Entonces, es así. ¿Ok? Ojalá me entendieran. ¿Me entienden? ¿Alguien puede confirmar? Sí, sí, sí. Ok, excelente. Ok, entonces, con este contexto, parte de la ira de Dios, okay, el día del Señor, la segunda venida, será un eclipse también.
También un terremoto, el terremoto más grande que hay. Cuando Jesucristo se pondrá a pie en el Monte de Olivos, será un terremoto grande que va a dividir Jerusalén. Entonces, al leer lo que acabo de, que Marta nos ayudó a leer, y la pregunta fue, ¿cuándo, voy a utilizarlo ¿no? aquí, cuándo es la cena de la boda de Cordero? Revelación 19, versículo 9. Eso es en el final de Armagedón. Okay. Ese es el contexto. Mucha gente no entiende cuándo es la cena de la boda del Cordero. Y podemos ver aquí que es en el final de, a ver, nuevamente, 19, 9. Y él me dice, escribe bien, aventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y dice, estas palabras de Dios son verdaderas. Ok, entonces eso fue la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con qué comida se servirá en el banquete de la boda del Cordero. En el mismo capítulo 19, vamos a leer versículo 18. Ok, Marta, ¿puedes leer? Dice, para que comáis carne de reyes y carne de capitanes y carne de fuertes y carne de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Wow. Wow. Qué banquete, ¿no? Wow. Ok. Tercera pregunta. ¿Quién reinará con Cristo durante el reino milenio? Okay. Se encuentra en capítulo 20, versículo 4. Capítulo 20. ¿Puedes leer aquí los primeros 4? Bueno, Revelación 20 del 1 al 4 dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y le arrojó al abismo, y le cerró y selló sobre él, y le encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado el juicio, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni a su imagen,
y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Wow. Ok, entonces, Súper bien claro. súper bien claro, ¿no? Súper bien claro. Que los santos de la tribulación son las personas que van a reinar con Cristo. Que habían sido degollados. ¿Eso es decapitación? ¿Así? Sí, Ya. Entonces, eso no es el cuerpo de Dios. Ese es el punto. Mucha gente que son creyentes piensan que la iglesia o el cuerpo de Dios tiene que pasar por la tribulación, por los 7 años. Algunos piensan que tiene que pasar por parte de los 7 años. Y eso, ellos no están trazando bien la palabra. Ok. Pregunta número 4. ¿Quién es la novia de Cristo? Vamos a leer 3 capítulos aquí. 19. Okay. En el contexto es súper importante leer en el contexto. Ok. Adelante, por favor, Marta. dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque es venida la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino finísimo, puro y resplandeciente, porque el lino finísimo es la justicia de los santos. Ok, entonces sabemos que la boda es junto con, es después de la segunda venida y Armagedón. Jesucristo va a echar el anticristo y el profeta falso en el lago de fuego y va a poner Satanás en cadenas. Y también el juicio entre las ovejas y cabras va a pasar. Y la boda, el banquete. Entonces, la esposa, la novia de Cristo, es igual. Se ha preparado, se vista con lino finísimo. Tiene que ver con la justicia de los santos. Y sabemos, en la Biblia dice que ninguna persona tiene justicia en sí mismo. En la dispensación de gracia, somos justificados. El momento que uno cree en Efesios 2, versículos 8 y 9, que somos salvos por gracia. Y no por obras, no por nuestra justicia. El momento que uno cree que en el Evangelio de Cristo, que aplica, es vigente durante la dispensación de gracia. En 1 Corintios 15, versículos 1 o 4, que somos salvos
básicamente porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitado 3 días después. El momento, nuestra salvación es eterna. Y somos santificados, somos justificados. Él hizo todo. Pero en la dispensación de la 70ª semana de Daniel, los 7 años, para ser salvo, uno tiene que hacer obras, no recibir la marca de la bestia, no adorar el nombre, número, imagen de la bestia. Tiene que ser decapitadas. Entonces, para mí, eso está dándonos luz que la esposa tiene que prepararse, ¿okay? Y ponerse un vestimiento de lino finísimo con la justicia del santo. En contexto, revelación tiene que ver con los santos de la tribulación. Ok. Vamos a leer otro versículo. Revelación 21, 2. Okay. ¿Puedes leer los primeros 2, por favor? O puedes leer hasta el versículo 10. Ya, adelante. Bueno, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, perdón, que descendía del cielo, aparejada de Dios como la esposada, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos y será su Dios. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y díjome, hecho es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Empero, a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, y a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con el fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, esposa del Cordero. Y llevóme en el espíritu a un grande y alto monte, y mostrame la gran ciudad, la santa Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Excelente, gracias. Gracias, Marta. Con mucho gusto. Ok, entonces podemos ver que la novia de Cristo es la nueva Jerusalén, la santa ciudad,
que descendía del cielo. Entonces, aquellos que van a ser salvados durante la 70ª semana de Daniel tienen que ser decapitados. ¿Okay? Tendrán ser decapitados. Son los santos de la tribulación, entonces por lo tanto van a pasar al cielo. Y después descender del cielo. Okay? Eso es mi entendimiento ahora. Ok, entonces sabemos que la novia es la nueva Jerusalén, que va a descender desde el cielo. Ok, y aquí en versículo 7, el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, tiene que ver con vencer. Vencer el horror, el terror de los 7 años. Okay? El evangelio de salvación durante la 70ª de señal. La 70ª semana de señal. Tiene que ver con obedecer leyes, vencer. Okay? Nosotros en la dispensación de gracias no tenemos que depender de nuestras obras. No estamos bajo de ninguna ley. Nuestra salvación es fácil recibirlo. ¿Okay? No estamos bajo de ninguna ley. Qué gracia tan asombrosa. Y debemos ser embajadores de Cristo y ministerios de reconciliación. Y debemos pensar en eternidad y trabajar para ganar las coronas. Pero no es necesario. Nuestra salvación no es basada en eso. Y a la vez que uno es salvo, durante la dispensación de gracia, ni siquiera él o ella puede hacer algo para perder la salvación. La salvación, no. Porque es por la gracia de Dios. Entonces aquí, en versículo 8, es fuerte el mensaje, porque aplica durante la 70ª semana de Daniel. Empero a los temerosos y incrédulos, abominables, homicidas, a los fornicarios, hechiceros y a los idólatras y todos los mentirosos. Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gracias a Dios que estamos y yo soy salvo durante la dispensación de gracia, porque es imposible no pecar basado en la ley. Si uno lee Mateo, Lucas, Marcos, la ley es fuerte. No estamos bajo de la ley. Entonces, en versículo 9, podemos ver aquí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 prostradas plagas. Okay? Entonces, eso tiene que ver con las 7 copas de la ira de Dios y en capítulo 21 sabemos que eso es el final
de los 7 sellos, los 7 trompetas, los 7 copas, porque está hablando sobre la nueva Jerusalén descendiéndose desde el cielo. ¿Okay? Entonces, y dice aquí claramente, ven acá y yo te mostraré la desposada, esposa de Cordero. Esa es la identidad de ella. Y otra vez, y llevóme en el espíritu a un grande y alto monte y mostróme la grande ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Qué son los santos de tribulación? Los judíos. ¿Okay? Y el resto, el restante, creo que es, a ver si esa es la palabra correcta. El restante, los versículos restantes del capítulo 21 habla de los 12 tribus, los israelitas. No somos Israel, aquellos que son salvos durante la dispensación de gracia, aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, lo que sea judío, lo que sea gentil, no importa. Okay, entonces, ojalá he sido capaz de comunicar el mensaje. Ok, voy a cerrar la grabación y procesarlo y ponerlo en nuestro canal en YouTube. Y después vamos a tener una conversación con aquellos que están conmigo en este estudio bíblico. Deme un segundo para poder cerrar la grabación.